Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Primero dicen que las comparaciones son odiosas. Yo creo que es importante el contraste de lo que han sido 20 años y estilos de presentaciones de plan, que llevan más de 2 decenas de planes y los resultados. Ya hablaba el doctor del diagnóstico actual en situación de seguridad ciudadana, y contrastar con lo que es la presentación de un plan estructurado, con áreas, con objetivos bien puntuales, con tareas asignadas en cada una de esas áreas, y reconocer entonces el trabajo de técnicos, de tecnopolíticos, de especialistas en cada una de las materias, a diferencia de lo que han sido años de, disculpen la expresión coloquial, toderos, improvisados y sobre todo deshumanizados. Creo que contrasta claramente con el respeto a los derechos humanos, a la trayectoria, al mérito, a la especialización. Así que yo les pido un aplauso a todo el equipo de Plan País, al equipo de seguridad. Es un orgullo para mí e incluso una osadía concluir este evento cuando tenemos profesionales de este nivel que están acompañando, en definitiva, una opción de futuro. Y así el contraste, porque también el objetivo de Plan País es entender que sí vivimos un presente que colapsó, o colapsado, o saturado de problemas, de situaciones que antes eran cotidianas, que se han convertido en urgencias, como algo tan sencillo como, y hacía referencia el diputado Guerra, bañarse. Hoy la cotidianidad en Venezuela se convirtió en una urgencia. Hoy la cotidianidad en Venezuela se convirtió en una eterna emergencia. Y hablo desde, insisto, lavar, comer, un medicamento o simplemente pasar tiempo con la familia. Y hago este contraste porque el Plan País precisamente entiende esta situación, esta emergencia, este colapso nacional, pero pone el acento en el futuro, pone el acento en lo que debemos hacer para recuperar esa cotidianidad, para no acostumbrarnos a la emergencia, porque es lo peor que nos pudiera pasar entonces como sociedad, acostumbrarnos a una emergencia y peor, un régimen que pretende que le demos las gracias por paliar la emergencia, que ellos generaron, que ellos produjeron. O sea, una de las cosas más importantes del Plan País es poner el acento en la esperanza, es poner el acento en el futuro que podemos y vamos a construir juntos, porque no va a ser tarea de una persona, no va a ser tarea del presidente encargado o del Parlamento nada más, no, va a ser tarea de hombres y mujeres, de servidores públicos, pero también una sociedad que entiende y que requiere de respuestas rápidas, sí, pero bien estructuradas, bien pensadas. Hoy tengo la seguridad ciudadana también. De hecho, parte de lo que me comentaban los estudiantes de la Universidad Católica, que tuve un encuentro con ellos previo a la presentación de este plan, era precisamente de la seguridad, de lo difícil que es llegar hoy a la universidad, de lo difícil que es salir de la universidad, de los ataques constantes, incluso al campus, incluso a robos cotidianos. Pero tengo la seguridad que hablando con esos estudiantes, que viendo, acompañando, estructurando este Plan País, hoy en materia de seguridad que le presentamos a Venezuela, creo que no queda duda de que si bien la incertidumbre del presente nos agobia, tenemos la certeza de un mañana seguro, de un mañana que va a tener no solamente seguridad, sino certezas, certezas de construcción, certezas de planes, certezas de objetivos, certezas de indicadores incluso. Hoy hablaron incluso en este momento de indicadores. ¿Hace cuánto no escuchan ustedes hablar del régimen de indicadores? Los esconden, los ocultan. Y lo ocultan por lo evidente. ¿Cómo ocultaban
los indicadores de la emergencia humanitaria. ¿Cómo ocultaban los indicadores de la crisis en alimentación, en salud? Y claro que debían ocultarlos, porque ellos generaron también ese colapso. Y ayer veíamos, por ejemplo, a la ONU, hablando de que en Venezuela hay 7 millones de venezolanos. Escuchen bien la cifra. 7 millones de venezolanos que requieren de ayuda humanitaria. 7 millones de venezolanos que representa casi el 25% de la población. Escuchen bien la cifra. Que están hoy en riesgo entonces de muerte, si no son atendidos rápidamente. Y uno se pregunta, ¿es de un día a otro que nos convertimos en Caracas, la capital más violenta del mundo? La respuesta es evidente. ¿Es de un día a otro que aparecen 7 millones, 25% de la población que hoy requiere de ayuda y emergencia o está en emergencia humanitaria? La respuesta es evidente, no. Y el miedo del régimen a hablar de cifras, a hablar de indicadores, es porque ellos son los responsables de la tragedia. Cuando se habla de emergencia humanitaria compleja, la palabra compleja quiere decir que está atribuida a factores humanos. Es decir, no fue la tragedia de Vargas, que era una emergencia en ese momento en el estado Vargas, no fue un terremoto, un tornado, no. Fue la corrupción, la incapacidad que nos trajeron a esta situación de seguridad o inseguridad de emergencia humanitaria. Queda claro entonces que el derecho a la vida no es de importancia para este régimen. Porque si luego de años de hablar de N número de emisiones, 21 si no me equivoco, en materia de seguridad, si luego de hablar de Misión Barrio Adentro, de los CDI, de médicos cubanos, hoy Venezuela es el país más violento del mundo y adicionalmente el 25% de su población, luego de que más de 4 millones migraran, está en emergencia humanitaria, queda claro entonces que no tiene importancia este régimen por el derecho a la vida, a lo elemental, para poder desarrollar nuestros talentos, nuestros sueños, explotar nuestras oportunidades, aprovecharlas, generarlas para el ciudadano. Por eso lo importante hoy de la estructuración de un plan que tiene elementos muy claros. Uno, Bien, amigos, escuchaban ustedes pues la intervención que hace el presidente encargado Juan Guaidó en la presentación de este plan país en materia de seguridad. Él decía pues y hacía referencia a lo dicho ayer por la Organización de Naciones Unidas, que reseñaba que 7 millones de venezolanos, que representan casi 25% de la población, están en riesgo de muerte, necesitan ayuda humanitaria. El régimen hablar de indicadores porque son los responsables de la crisis, así decía el presidente encargado Juan Guaidó. Hablaba de 21 en materia de seguridad hay en Venezuela, o Venezuela es el país más violento del mundo, aunado al 25% de su población que está en emergencia humanitaria. Decía el presidente Juan Guaidó que al régimen no le da importancia al derecho a la vida. Seguimos escuchando al presidente encargado Juan Guaidó. En altas horas de la noche, cuando ni siquiera tienen la capacidad de poner la luz. Hoy lamentablemente el sistema colapsó y hago esta obviedad para todos los que estamos aquí, incluso muchos de los que vamos a ver, para los pocos que hoy todavía sostienen al régimen. Para los muy pocos. Es importante hacer evidente y obvias las contradicciones que durante años han expresado. Si bien hoy el 90% del país quiere cambio, sabemos que el último 10% que debemos terminar de hablar tiene que ver con los organismos de seguridad del Estado, que tiene que ver mucho con este plan, hablaron de soberanía también en algunos de los momentos, y las Fuerzas Armadas. Creo que no hay duda ya hoy de quiénes sostienen a este régimen. A un régimen que ya no tenemos nada que pedirle, ni siquiera exigirle, porque están absolutamente atrincherados en Miraflores, absolutamente atrincherados en un espacio, y dicen que es un día de victoria cada día que pasan ahí. No, es un día de pérdida en recuperación
un día de pérdida en vidas humanas, un día de pérdida, un día de asesinatos por no atender el problema de la seguridad, un día que pierde la República. Nuestra tarea entonces, de cara al plan país, a presentar no solamente planes, objetivos, tareas, andamiaje jurídico que hablaba la diputada Dennis, es utilizarlo para dibujar ese futuro, dado un presente al cual no nos acostumbramos, dado un presente al cual no nos vamos en ningún momento a adecuar. Esto tiene que ver con, lo decía, la prevención, cuerpos policiales, fuerza pública, justicia penal, por supuesto, Ministerio Público, tribunales, sistema penitenciario. La propuesta está muy claramente estructurada. Presentamos objetivos, metas, por supuesto, y solo podremos tener una Venezuela segura cuando, y ustedes lo saben, jueces, fiscales, cuando cese la usurpación. Hoy queda claro quién es el dique, la obstrucción a un país posible, a un país que empuja por su libertad y por su democracia, por la reivindicación de los más vulnerables. Fue una mentira cuando hablaban de protección a los más vulnerables, a los más pobres, cuando vemos que son los más afectados en cada una de las áreas de servicio público o de atención al ciudadano. Hoy, luego de que colapsó, sin duda, el país, y debemos decirlo, y lo recuerdo desde esta universidad cuando una vez escuché, no podemos tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Lo comentaba hace minutos también con los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy el país colapsó, esa es la verdad. Y por eso la necesidad, por eso la ansiedad que tenemos todos de una pregunta, ¿y para cuándo? Y no como la canción, sino como la necesidad de un país de emerger, de los ciudadanos de tener certezas, de planificarnos, de recuperar la normalidad. La cotidianidad se traduce en normalidad. Y eso, en definitiva, sobre todo a Venezuela, que hoy va a ver el plan país en materia de seguridad, tenga claro que sabemos qué hacer. Tenga claro que son pocos los elementos que nos separan de recuperar la normalidad, que hemos construido mayoría, que la estamos ejerciendo en las calles de Venezuela, que nos estamos organizando a través de la Operación Libertad, que tenemos planes en las distintas materias para recuperar nuestra normalidad. Pero queremos ir más allá. No queremos solamente exigir agua y luz, seguridad ciudadana, transporte público, educación de calidad. Hoy queremos exigir un país en donde podamos soñar, en donde podamos reconstruir nuestros sueños, materializarlos en definitiva. Y para eso tenemos un plan. No solamente hay futuro, hay garantía de éxito en el futuro. Hay garantía de sueños cumplidos en el futuro. Un futuro, por cierto, bueno, parte de la intervención del presidente encargado Juan Guaidó a lo que sería pues ya el cierre de este evento, la presentación del Plan País en materia de seguridad. El presidente encargado hablaba que no se puede tener profesionales exitosos en sociedades fracasadas. Seguimos escuchando. En el futuro. Un futuro, por cierto, que no espera, futuro que construimos, que estamos construyendo,
Así que aquí el llamado son dos. El primero, a la ciudadanía, a los venezolanos, a los que han puesto todo de su parte para recuperar nuestro país, nuestros sueños, nuestra familia, nuestra normalidad. Es que estamos hoy más fuertes que nunca y parece difícil asimilarlo. Pero, por ejemplo, la OEA reconoce a este movimiento que se ha despertado y levantado en las calles. El mundo reconoce la entrega y la lucha que hemos tenido. Ayer lo hacía la ONU no solamente a través de la exigencia que reconozcan también a nuestro enviado luego de que cesara la usurpación en la silla de la OEA. Pronto va a cesar también en la ONU, pero más importante en Miraflores. Y lo que quiero decir con esto es que no pensemos que estamos solos. Aunque la oscuridad trate de apoderarse de nuestros corazones. Aquí el elemento más importante que nos diferencia hoy de lo que estamos pensando el 31 de diciembre del 2018, el primer voluntad política, sin duda. Porque los planes están. Que ha resistido, pero no quiere mantenerse resistiendo. Quiere mantenerse avanzando. Así que el llamado es a todos estos venezolanos que nos hemos organizado en Operación Libertad, que faltan pocos elementos. Y aquí el segundo llamado entonces, nuevamente, aprovechando que estamos hablando de seguridad, de soberanía. Creo que el único elemento que nos separa de seguridad ciudadana hoy, cuando tenemos magistrales planes, uno es la voluntad política, sin duda. Porque los planes están. Y para que llegue la voluntad política hoy, Ministerio Público, funcionarios, policías y Fuerzas Armadas, y a veces generalizar es odioso. Pero hablar específicamente puede generar incluso problemas cuando estamos en dictadura. Hoy estamos en una situación nunca antes vista. Estamos con un gobierno encargado en medio de una dictadura que persigue, oprime, secuestra parte de las armas del Estado, reprime, en búsqueda de un movimiento o acompañado de un movimiento ciudadano que busca recuperar sus derechos, las competencias del Ejecutivo para estabilizar el país, generar gobernabilidad, reinstitucionalizar y tener elecciones realmente libres. En este proceso nos acompaña el mundo, los ciudadanos, como lo decía, pero falta un elemento, las Fuerzas Armadas. Creo que no es secreto en este momento. Presentamos una ley de garantías y amnistía, aparentemente insuficiente hoy, para comunicarnos como nunca antes con un sector que no lo habíamos hecho, y es la verdad también. Hoy le decimos a ese sector de las Fuerzas Armadas, al cual le hablamos del 5 de enero, por cierto, claramente, que no le estamos pidiendo rebelión, todo lo contrario. Armadas en ese proceso de recuperación de soberanía y por ende de seguridad también. No solamente el rol que van a tener en la transición, sino también en la recuperación del país. Y quería aprovechar materia del Plan País para hablar claramente a ese sector de las Fuerzas Armadas. Vimos como otros países del mundo en este momento ya no le exigían a un régimen dictatorial, le exigían a las Fuerzas Armadas, a los organismos de seguridad del Estado. Y lo que requiere eso es organización. Lo que requiere eso es, porque la voluntad la tenemos, la mayoría la ejercemos, la comunicación la construimos, que por cierto, revisen, hablando de comunicación, y lo importante de comunicar luego que salgamos, lo que sucedió aquí hoy, sobre todo los que estábamos hace poquito de aquel lado. Hace 2 días, cuando aceptaron a nuestro embajador ante la OEA, pocos canales pudieron retransmitir la información, porque lo prohibieron. Debemos ir más allá entonces en la difusión del plan. Diputado Mejía, diputado Guerra, creo que hoy poner acento
en el cese de la usurpación, en el gobierno de transición y en las elecciones libres, es el centro de esta política. Pero que cada una de esas etapas tiene contenido, tiene elementos de los cuales acompañar. Que en definitiva, el cuándo o para cuándo, teniendo ya todos los elementos, hemos construido las capacidades, lo vimos el 5 de enero, movilización ciudadana, respaldo internacional, y ese mismo día del 5 de enero hablamos de un elemento, las Fuerzas Armadas. Trabajemos entonces como sociedad, como ciudadanía, entendiendo y no borrando el pasado, por cierto, sino la relación que hemos tenido durante años como sociedad con ese cuerpo, que ha sido agrio, es la verdad, en momentos de represión, en muchos momentos. No estamos descartando ni olvidando eso. Estamos poniendo el acento en lo necesario para definitivamente que cese la usurpación en Venezuela. Ya no hay nada que hablar ni que negociar con el dictador. La soberbia, las ansias de poder que los llevaron a destruir al país, a colocarnos en los peores índices de inflación, de acceso a servicios, electricidad, agua, transporte público, en los peores escalafones de corrupción. Creo que ya no hay nada que hablar con ese régimen. Pero sí con muchos sectores de la sociedad que ya ven evidentes las contradicciones cuando se reconoce, y debo repetirlo, porque es muy grave lo que pasó ayer con el reconocimiento de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela por parte de la ONU. Muy grave. 25% de la población en riesgo de muerte significa eso. ¿Dónde quedó entonces todos los planes en materia de salud o seguridad? Ya el tiempo pasó. De aquí en adelante, la exigencia entonces será de cara a esos sectores, empleados públicos, organismos de seguridad, para que nos acompañe en una lucha definitiva por recuperar la democracia, la libertad, la normalidad, el futuro, nuestros sueños cumplidos en Venezuela. La oportunidad que tenemos es la que nos hemos labrado. Este momento, hoy, ahora, 2019, no llegó de gratis. Llegó producto del sacrificio de años. No solamente de visibilizar las víctimas, también acompañarlas. Pero también entendernos no como meras víctimas, sino como sobrevivientes que pujan, que empujan, que avanzan en la construcción de un país. Hoy podemos decir que Venezuela sobrevivió a la dictadura, pero que nos faltan dar algunos pasos. Cuando podamos decir, hay justicia en Venezuela. Cuando muy pronto, cuando vayamos a un tribunal, no sintamos miedo, sino certezas de que el desenlace será en el marco del Estado de Derecho. Cuando veamos y tengamos la seguridad de que podemos salir caminando de nuestra casa a las 9 de la noche. Algo que debería ser cotidiano, lo estamos colocando hoy como una aspiración. Pero también habla, insisto, de que no va a ser entonces la dictadura la que logre apagar nuestros sueños, sino que estos elementos están aquí, los presentamos al país, agradecido con el plan, o la comisión, mejor dicho, que ha llevado este trabajo, orgulloso de sentarme o presentarnos ante el país con hombres y mujeres que han dedicado su vida al esfuerzo y el servicio de los demás, y tenga entonces la certeza de Venezuela que la Operación Libertad, que el Plan País, que las elecciones libres son una conquista
de todos los días que estamos cada vez más cerca de recuperar a nuestra Venezuela. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Felicitaciones al equipo de Plan País. Esta bandera me la regalaron los estudiantes de la Católica. Jóvenes que no pagan sus sueños en Venezuela, sino lo construyen día a día, como estamos haciendo con Venezuela. Muchas gracias, jóvenes estudiantes de la Católica. Himno